Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Alma Mater. Soy Denise Ramírez Landeros y el día de hoy les voy a presentar a un invitado muy importante y muy interesante que nos va a platicar sobre los muros vegetales. Tenemos aquí al director de IV, Ingeniería Natural, quien es Yves Bernard. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Denise. Aquí a la orden. No, muchas gracias, es un placer tenerte aquí. Y bueno, él nos va a contar más a profundidad sobre este tema tan interesante que son los muros vegetales. ¿Nos puedes platicar al respecto? Sí, bueno, los muros vegetales son jardines que se ponen en las paredes y existen dos tipos de jardines vegetales, que son los hidropónicos, que son los que más se manejan, y los jardines con sustrato. Pero el fin de esto es poner pues, un jardín horizontal, poderlo tener en tu pared o en una parte horizontal. Suena interesante. ¿Y nos podrías platicar sobre algunos ejemplos de jardines que has instalado en la ciudad? Sí, bueno, de los primeros que pusimos fue el primero que se hizo, fue en Andares, que ahorita ya fue repoblado por otras personas. Y tenemos en algunas casas particulares, en notarías. En una notaría tenemos uno, en la 114, y también vamos a poner uno en un restaurante, está en el Hotel La Arboria, están varios ya construidos en casas. Suena muy interesante. ¿Nos puedes platicar cómo es la instalación de estos muros vegetales? En lo que es el jardín hidropónico, porque yo me baso en una técnica de un francés, Patrick Blanc, que lo que hizo fue imitar los jardines que se dan en las cascadas, en los lugares donde vio él que se generaba pues, vegetación a través de un escurrimiento de agua. Finalmente ese es lo que nosotros imitamos en una casa, en un restaurante, en alguna construcción, que es recircular el agua a través de una pared húmeda y ahí se le pone otra tela de donde se le ponen las plantitas para que de ahí ya se tenga su sustento. Los nutrientes y la manera de cómo se vive la planta es a través del agua que le ponemos al agua. ¿Y la instalación es cara o cómo lo manejas tú? Sí tiene un costo que no es muy barato, puesto que pues nomás por el número de plantas van de 38, 35 hasta 40 plantas por metro cuadrado. Entonces bueno, ahí ya es una cantidad, ¿no? de plantas. Y la técnica que se utiliza, pues sí, son productos que son un poco caros porque todavía algunos son de importación. De lo que se trata es de aislar, como es una pared húmeda, aislar la humedad de la pared, para que si tú lo tienes en tu recámara o atrás de una recámara, que no haya humedad en la pared. Entonces se tiene que aislar a través de una estructura, unos paneles de PVC extruido o de algunos otros materiales donde se evita que pase la humedad a la parte de atrás. De ahí ya se pone lo que yo le llamo una pared o una tela húmeda, que es donde se recoge la humedad, donde está la humedad. De ahí se pone otra tela, que de ahí ya se le abre un ojal para que ahí se ensarte la plantita y esté tomando el agua de la pared húmeda. Pues. El agua que cae se recircula en una bombita y entonces esto lo hace que sea un poquito elevado porque ponemos bomba, ponemos timer, porque no podemos estar sujetos a que se te olvidó prenderlo, tiene que estarse mojando todo el tiempo. Y tenemos también un flotador para que se restituya el agua que se tomó durante el día o la que tomó la planta. Entonces finalmente sí es una serie de cosas, no podemos entregar un trabajo a medias, pues entonces sí tenemos que cerrar todo el círculo de todos los elementos y sí tiene un costo un poquito alto, no mucho, pero sí, que finalmente se calcula por metros cuadrados. Ah, excelente. ¿Y cuánto tardas en la instalación o varía de acuerdo a... De acuerdo al tamaño y a la complicación, porque si va a ser a través de una pared que ya existe y que está bien hecha, pues ahí ya nomás se le taladran y se le ponen unas estructuras. Sobre eso todo lo que expliqué. Si no hay esa pared, que hay que hacer una estructura de fierro, o hemos hecho uno, por ejemplo, en una casa en Jales, se hizo uno que está volando sobre un depósito de agua, pues tuvo que poner una estructura, ese ya se eleva el costo y se eleva la complicación. Si hay que hacerlo en un tercer piso, etcétera. O sea, eso depende de cómo esté el lugar donde lo quieren, pues. Más que nada te lo piden como decoración y bueno, se me hace muy padre porque además de ser decoración, también se preocupa mucho por el tema del reciclaje y bueno, creo que es... Sí, las plantitas que finalmente es algo que nos hace falta, son metros cuadrados de vegetación en la ciudad y el hacerlos vertical te da más. Por ejemplo, en la oficina, donde tenemos nuestra oficina, tenemos ahí un muro verde de 7 metros cuadrados, que es parte de la fachada.
Ahí es el único jardín verde o jardín que exista en la cuadra, porque no hay más. Y como no hay lugar donde ponerlo, pues es una excelente solución a áreas así, pues donde no puedas tú poner plantas. Entonces, en este caso, ¿no? Departamentos que no tienen jardín, porque inclusive le puedes poner plantitas que te den de comer. O sea, tenemos uno que es doble, que tiene 2 vistas, y de un lado da a la cocina y le tenemos hierbabuena, perejil y etcétera, pues. Eso está muy bien. De hecho, te iba a preguntar referente si puedes poner otro tipo de cultivos con esta técnica. Sí, la hidroponía, como platicábamos hace ratito, es una manera de cultivar donde se le dan los nutrientes a la planta a través del agua. Y eso ya existe desde hace muchos años con los cultivos hidropónicos de jitomate, chiles, lechugas, etc. Aquí se ha utilizado para jardín vegetal, para un jardín, pero jardín ornamental. Sin embargo, sí se pueden utilizar plantas, fresas inclusive, hay unos que le pones fresas ahí. El de Andares, yo me acuerdo que una vez inclusive, si la señora por ahí está, se llevó una plantita con su fresita que estaba ahí puesta, pues. Ay, oye, eso está muy interesante porque, digo, por ejemplo, en mi casa no tengo mucho jardín, lo que puedo hacer es aprovechar la pared y está, o sea, gustísimo, se ve padre y creo que le da más vida también a mi casa, ¿no? Exactamente. Y luego si lo pones, por ejemplo, en un sol, que te está con el poniente o el sol saliente, te aísla también del calor. Qué interesante. Concretamente, ¿nos puedes comentar los beneficios que tiene utilizar estos muros vegetales? Bueno, pues esto que te acabo de comentar, uno te baja, dicen que hasta un 4 o un 7% de la energía que tú utilizas, por ejemplo, en aire acondicionado porque te aísla del calor, ¿no? Te da oxígeno, te filtra los polvos. Al tú tener eso, pues te está reteniendo los polvos, los ruidos. Pues es un jardín, pues finalmente los beneficios que te da un jardín, no solo los que te acabo de mencionar, sino también hasta de tranquilidad, de placer, de lugar a gusto, de poderte estar ahí viendo unas florecitas y paisajísticos, pues. Sí, aparte se ve bien, ¿qué más puedes pedir, no? Exacto. Y nos puedes ahora sí que dejar tu contacto para que todos los interesados en que les instalen un muro verde en su casa o en su negocio o en su lugar de trabajo, de alguna manera que te puedan contactar. Sí, mis teléfonos son 3616-6604. Mi domicilio está en Bernardo Balbuena 139, que es entre Justo Sierra y Avenida México, a una cuadra de Américas. Y mi correo electrónico se los voy a dejar aquí, que parezca aquí abajo, porque está un poquito complicado. Muy bien, no, pues muchas gracias, y ahora sí que un placer tenerte aquí y pues ya conocemos un poquito más sobre estos muros vegetales que a lo mejor no los habíamos escuchado o a lo mejor incluso los habíamos visto, pero es importante de alguna manera saber cómo es todo el proceso, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos en su próximo programa.